Bueno, buen día. Mi nombre es Janina García, soy residente de segundo año del Centro Rossi y hoy les vengo a traer este Ateneo titulado Utilidad de la agregometría en el laboratorio de hemostasia. Acá tenemos la tabla de contenidos donde voy a dar una pequeña introducción en las fases de la hemostasia, diferentes alteraciones de las plaquetas, su estructura. Luego vamos a pasar a la agregometría en sí, en sus curvas, sus agonistas. Luego vamos a ir a aplicaciones clínicas de diferentes patologías y dos casos clínicos que se presentaron en el laboratorio. Bueno, como ya sabemos, ante una lesión o daño se va a producir la liberación de diferentes mediadores, haciendo que haya la vasoconstricción para que no haya una mayor pérdida de sangre. Esta etapa se va a llamar la fase vascular, donde vamos a tener una respuesta miogénica, una respuesta neuronal y una respuesta humoral. Luego tenemos la segunda fase, que es la hemostasia primaria, donde van a participar las plaquetas para formar el famoso tapón plaquetario, que es lo que voy a estar hablando luego. Y por último, la hemostasia secundaria para la formación del coágulo secundario estable. Bueno, para empezar, sabemos que las plaquetas son células anucleadas que proceden de los megacariocitos, tienen una vida media aproximada de 7 a 10 días. 2/3 de ellas están circulando en sangre y el resto va a estar retenida en el vaso. Posee dos zonas en característica, la zona periférica que comprende el glicocálix, la membrana celular y la región submembranosa, y la zona estructural que va a comprender el citoesqueleto, el sistema canalicular abierto, el sistema tubular denso, los gránulos y otros como vesículas, mitocondrias y glucógeno. Bueno, en cuanto a los gránulos, tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos. Los alfas tienen una forma redonda u ovoide, son más grandes que los gránulos densos y también son los más abundantes en un 85%. Poseen proteínas de adherencia, factores como el von Willebrand, el 5 y el 8, fibrinógeno, fibronectina, trombospondina, beta-tromboglobulina y factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Los gránulos densos se van a presentar en el microscopio opacos por la presencia de calcio, son menos abundantes, se pueden ver aproximadamente de 2 a 7 gránulos por plaquetas, y además del calcio van a contener ADP, ATP, magnesio y serotonina. Bueno, las plaquetas tienen múltiples receptores y ligandos, como por ejemplo los receptores de ADP, los receptores del tromboxano, de la trombina, los adrenérgicos alfa y beta, la glicoproteína 1C2A y algunos que son de importancia, como por ejemplo la glicoproteína 1A2A, que tiene como objetivo unirse al colágeno para darnos una actividad de adherencia. La glicoproteína 1B95 tiene como objetivo unirse al factor de von Willebrand con actividad también de adherencia. La glicoproteína 2B3A tiene como objetivo el fibrinógeno con actividad de agregación. Y la glicoproteína C en 6, que es, también está la 4 y la 5, tiene como objetivo el colágeno para la activación plaquetaria. Bueno, algunos defectos de las funciones de las plaquetas pueden ser defectos en la adhesión, como la enfermedad de von Willebrand, donde el defecto está en el factor, la enfermedad de Bernard-Soulier, donde hay un déficit de la glicoproteína 1B. También puede haber defectos en alteraciones de los gránulos plaquetarios, como el desorden del pool de almacenamiento, el desorden de plaquetas de Quebec y las vías de señalización. También el defecto puede estar en la agregación, como la fibrinogenemia, donde hay ausencia de fibrinógeno, o la trombastenia de Glassman, donde la alteración está en la glicoproteína 2B3A. O trastornos de señalización, donde el defecto se encuentra en la interacción del agonista y el receptor, o también en los defectos de señalización, como en la movilización del calcio.
Bueno, para resumir, dijimos que ante una lesión se van a liberar diferentes mediadores, como el factor de von Willebrand, se va a exponer el colágeno, la plaqueta va a reconocer, se va a adherir de forma firme, se va a activar y va a pasar de una forma discoide a una conocida como huevo frito, aumentando la superficie de contacto. Y así llegar a el famoso tapón plaquetario. Bueno, entonces nos preguntamos cuándo se debe estudiar la agregación plaquetaria. Esto puede ser ante manifestaciones hemorrágicas, antecedentes familiares de hemorragias, en trombocitopatías, pueden ser congénitas o adquiridas, y también para control de tratamiento con antiagregantes. Bueno, ya hablando, metiéndonos en la agregometría, este es el equipo que nosotros tenemos en el laboratorio, el Chronolog 490, tiene 4 canales, donde la muestra se va a incubar a 37 grados. También se le va a colocar un agitador magnético y las agonistas que utilizamos son el ADP, el ácido araquidónico, la epinefrina, la ristocetina y el colágeno. Estas son las concentraciones que están estandarizadas, las concentraciones normales de cada agonista y el rango de porcentaje de agregación. Bueno, entonces en 1962 Bohr desarrolla un método turbidimétrico para medir la agregación. La técnica mide por espectrofotometría el cambio turbidimétrico que producen las plaquetas tras inducir la agregación con un agonista. Entonces tenemos la fuente de luz, nuestro plasma rico en plaquetas, la muestra, entonces la luz no puede atravesar porque las plaquetas están ahí y la dispersan, entonces en el gráfico vamos a ver un 0% de agregación. Una vez que le agregamos el agonista, en este caso la epinefrina, las plaquetas van a comenzar la agregación, la luz se va a transmitir y va a comenzar a formarse el gráfico. Entonces decimos que a mayor agregación hay mayor transmitancia. Bueno, en el dibujito de arriba es lo mismo, tenemos un 0% de agregación. Una vez que le agregamos el agonista, van a comenzar a formarse los agregados hasta llegar a un máximo de agregación y así se transmite la luz. En cuanto al gráfico, tenemos en el eje X en tiempos y en el eje Y el porcentaje de agregación. Una vez que se le agrega el agonista, va a producir este valle o no, que va a depender el agonista, si lo produce o no, que se debe al cambio de forma de la plaqueta. Se va a iniciar la agregación, va a estar en aumento hasta llegar a una meseta que va a ser el máximo de agregación. Bueno, hay dos tipos de curvas. Tenemos las de una sola ola, que la realizan las agonistas fuertes, como el ácido araquidónico y el colágeno, y de dos olas, que lo realiza la ristocetina, y agonistas débiles, como lo son el ADP y la adrenalina. Bueno, las agonistas que utilizamos para evaluar la funcionalidad de las plaquetas, acá tenemos un cuadro donde podemos ver cada agonista con su mecanismo de acción. El ADP lo que hace va a producir la liberación de los gránulos densos, uniéndose al receptor del ADP, que son el P2I1 y el P2I12. La epinefrina se va a unir a los receptores alfa-adrenérgico, va a producir la primera agregación reversible y exponer los receptores del fibrinógeno e inhibir la adenilciclasa. En cuanto a la segunda curva de la epinefrina, se va a liberar el ADP, que va a producir la liberación de los gránulos densos y así empezar la síntesis de tromboxano A2. Es un agonista débil que no está asociado a cambios de forma en la plaqueta, es decir, que no suele hacer el valle que le mostré recién, y puede dar respuestas parciales irreversibles. El colágeno se va a unir a la glicoproteína 6 y a la glicoproteína 1A2A. Esta glicoproteína C va a ser el responsable de la activación plaquetaria, produciendo que se libere el ADP, se sintetice el tromboxano A2 y se movilice el calcio intraplaquetario. La ristocetina, como sabemos, es un antibiótico que va a cambiar la conformación del factor de von Willebrand, promoviendo la interacción con la glicoproteína 1B
y favoreciendo la agregación. Y el ácido araquidónico va a ser metabolizado por la vía de la ciclooxigenasa a tromboxano A2, el cual va a ser liberado en las plaquetas activadas y metabolizado en el plasma. Bueno, esos son los ejemplos de las curvas de agregación de cada agonista. Para el ácido araquidónico, como dijimos, es un agonista fuerte, realiza una sola ola. Para la adrenalina es débil y realiza 2 olas. Lo mismo para el ADP con 2 olas y el colágeno con una sola ola. Están los procesos reversibles e irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se le agrega el agonista a la muestra, se va a producir o no un cambio de forma y va a comenzar la agregación. En el punto A pueden suceder dos cosas. Lo ideal es que el proceso siga agregando y se vuelva un proceso irreversible, como lo muestra el punto D, y puede ser también que directamente comience a agregar y caiga, como lo muestra el B y el C. A eso le llamamos procesos reversibles. Y esto se debe a que la concentración del agonista fue muy baja, a que hay una alteración en las plaquetas o que no se haya podido liberar los gránulos densos. Bueno, también hay medicamentos que inhiben la agregación plaquetaria, como por ejemplo los antibióticos, como las penicilinas y las cefalosporinas, que tienen un efecto de bloqueo en la interacción agonista-receptor y alteran el flujo del calcio. También vasodilatadores, fibrinolíticos y anestésicos. Y también se puede ver interferencias en alimentos y aditivos que van a reducir la síntesis de tromboxano A2, como lo son el aceite de pescado, la cebolla, el comino, el ajo, que lo suelen consumir las personas diariamente. Por eso se le pregunta, le hacemos un cuestionario que voy a comentar más adelante por este tipo de interferencias. Bueno, en cuanto a la fase preanalítica, se debe concurrir sí o sí con turno porque, bueno, ahora les voy a contar, pero es bastante engorroso el procesamiento de la muestra. Tiene que el paciente realizar un reposo de 30 minutos. La toma de la muestra tiene que ser limpia, sin traumas, respetar la proporción sangre anticoagulante. El torniquete no debe sobrepasar el minuto, se debe transportar a temperatura ambiente y son de condición de rechazo la hemólisis y los plasmas quilosos. En cuanto a la muestra, se toma un tubo ETA y 3 tubos FATCOM con citrato de sodio al 3,2%, 10 mililitros cada uno. O sea que con un total de volumen se le toma al paciente de 30 mililitros. Bueno, como les decía, se le realiza un cuestionario al paciente preguntándole, bueno, el nombre y apellido, la edad, el motivo del estudio y una serie de preguntas. Si es mujer, si está embarazada, si tomó durante los últimos 10 días algún antiinflamatorio o analgésico. Esto se debe por la interferencia de medicamentos. Como dije, la vía media de la plaqueta es de 7 a 10 días, por lo que necesitamos, si toma algún medicamento, que las plaquetas se renueven. Bueno, también se le va a preguntar si está con antibióticos o antihistamínicos, si toma alguna medicación habitual, algún complejo vitamínico o suplemento dietario, si tomó café o fumó en las últimas 2 horas previas a la extracción, si hizo el reposo, si tiene algún hematoma, algún sangrado de nariz o encía, alguna hemorragia postquirúrgica, postextracción dentaria o postparto, menstruaciones abundantes, sangre en orina o en materia fecal, si tiene algún antecedente familiar de sangrados o alguna patología de base como la diabetes, el hipertiroidismo, entre otras, y si trajo algún estudio previo. Bueno, para la preparación de la muestra, esto es lo que se realiza en el laboratorio. Lo que nosotros realizamos es muy artesanal. Lo primero que hacemos es dejar la muestra reposar durante 20 minutos. Mientras la muestra está en reposo, vamos a ir con el tubo de ETA a ver el recuento plaquetario.
Si el paciente tiene un recuento menor a 100.000 plaquetas, directamente no se le puede realizar el estudio. Si el paciente tiene un recuento bajo, esto es entre 100 y 150.000 plaquetas, no se centrifuga y tenemos que esperar 2 horas para que sedimente solo. Y el valor óptimo que se espera del paciente es que tenga un recuento entre 200 y 300.000 plaquetas. Si es así, se va a centrifugar durante 15 minutos a 500 revoluciones por minuto. Luego nos va a quedar así, luego lo vamos a separar y vamos a tener un plasma rico en plaquetas y un plasma pobre en plaquetas. Si el plasma rico nos da muy alto, por ejemplo, en este caso que nos había dado 465.000 plaquetas, lo tenemos que diluir, es decir, si da mayor de 300.000 se diluye. ¿Y con qué lo vamos a diluir? Con el plasma pobre en plaqueta, que ese lo vamos a realizar con una centrifugación de 20 minutos a 2.000 revoluciones por minuto. Y el procesamiento de la muestra tiene que ser dentro de las 4 horas post-extracción. Bueno, acá tenemos el equipo, preparamos todos los tubos. En el canal de atrás se va a poner las muestras a incubar durante 5 minutos a 37 grados. En el que le sigue va a ir nuestro blanco, que es el plasma pobre en plaquetas, y luego de la incubación la muestra va a pasar, el plasma rico, va a pasar hacia adelante. Bueno, este es un videito que les grabé, horrible, pero bueno, es lo que hay. Se habilita el canal, vemos que la luz pase, y acá le habíamos agarrado el agonista, habilitamos el canal donde vamos a largar, y a la misma vez largamos el agonista y el tiempo para que empiece la agregación. Y tampoco se ve, pero está el gráfico que comienza a agregarse. Este gráfico es al revés, va a ir de 0 a 100. Y bueno, al finalizar, no sé si se puede notar, este era el paciente control, donde se ven los agregados y el agitador. Bueno, en cuanto a las aplicaciones clínicas, tenemos el síndrome de Bernard-Soulier, que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, donde hay un déficit de la glicoproteína 1B95, que es receptor del factor de von Willebrand, donde el defecto está en la adhesión al factor, y hay una ausencia de la transmitancia con ristocetina y va a ser normal para los otros agonistas. En cambio, la trombastenia de Glassman también es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, donde el déficit va a estar en la glicoproteína 2B3A, que es receptor del fibrinógeno, y va a tener un defecto en la agregación. El recuento y la morfología plaquetaria va a ser normal, la transmitancia va a ser ausente o severamente reducida para todos los agonistas, como por ejemplo el colágeno, el ADP, la epinefrina y el ácido araquidónico, y va a estar normal para la ristocetina. El síndrome de plaquetas pegajosas también es una enfermedad hereditaria, pero es autosómica dominante, donde hay defecto en varios receptores de superficie. Y va a producir una hiperagregación en presencia de ADP o epinefrina. Hay 3 tipos. Tenemos la hiperagregación con ADP y epinefrina, que es la tipo 1. La tipo 2 es hiperagregación solo con epinefrina. Y la tipo 3 es hiperagregación solo con ADP. Acá tenemos los gráficos del síndrome de Bernard-Soulier, donde dijimos que la alteración se iba a ver en la ristocetina, pero en los demás agonistas iba a ser normal. Y la trombastenia de Glassman es al revés, la ristocetina iba a estar bien, no alterada, pero sí iba a haber una alteración con los demás agonistas. Bueno, y llegando al caso clínico, este es un paciente masculino de 29 años de edad que vino al laboratorio el año pasado, en diciembre, y el motivo del estudio fue un antecedente familiar de un ACV hemorrágico. Se le hacen las preguntas al paciente y nos indica que tuvo sangrado de nariz y de encía,
Y como ya dije, trae el antecedente familiar de un ACV hemorrágico del padre y también un diagnóstico del padre con una hiperagregación con epinefrina. Entonces, bueno, le hacemos la largada y vemos. Para el agonista para el agonista del ácido araquidónico de nuestro paciente y de nuestro control, nuestro paciente en naranja, podemos ver acá, le dio un 95% y para nuestro control un 84% dentro de los valores normales. Para la ristocetina de nuestro paciente en color rosado, vemos cómo hace las dos olas, le dio un 92% y para nuestro control le dio un 114% acá en azul, levemente aumentado. Para el ADP de nuestro paciente en color naranja le dio un 91% y para el ADP de nuestro control le dio un 77% dentro de los parámetros normales. Para la epinefrina de nuestro paciente en color rosa le da un 108% que está levemente aumentado y para nuestro control normal en azul le dio un 92% dentro de los parámetros normales. Entonces decidimos, por este leve aumento que tuvo en la epinefrina y sabiendo que el padre ya tenía un diagnóstico de una hiperagregación con epinefrina, decidimos volver a alargarle la epinefrina en la concentración más baja, a un cuarto, tanto a nuestro paciente como a nuestro control. En color naranja podemos ver a nuestro paciente que le dio un 77% y en color verde podemos ver a nuestro control normal con un 10%. Lo que esperamos es que a esta concentración más baja, a una persona que no tiene ninguna alteración, le dé ya en rangos patológicos, como le dio a nuestro control normal, y a nuestro paciente le dio un 77% con esta dilución, que estaba dentro de los parámetros normales. Entonces, el paciente estaba teniendo una hiperagregación con epinefrina. También le largamos a nuestro paciente una dilución con ADP para ver si solo tenía hiperagregación con epinefrina y no con las dos agonistas, y le dio un 5%, que era lo que esperamos. Entonces, como conclusión de este paciente, se observó una agregación aumentada para el agonista epinefrina y una agregación aumentada para su dilución. La agregación dentro de los límites normales para el agonista ADP y ausencia para su dilución, y agregación dentro de los límites normales para el resto de los agonistas evaluados. Entonces llegamos a la conclusión que el paciente estaba teniendo una hiperagregación de tipo 2, que es solo con epinefrina. Y en este otro casito es un paciente masculino también, de 58 años de edad, que el motivo del estudio fue un control de tratamiento con antiagregantes. Se le realizó también el cuestionario y nos indica que la medicación que está tomando es aspirina y prasugrel. Para recordarles un poquito, la aspirina va a inhibir de forma irreversible a la COX-1, inhibiendo la vía del ácido araquidónico, y el prasugrel se va a unir irreversiblemente a uno de los receptores del ADP, que es el P2I12, disminuyendo su acción. Entonces, bueno, como podemos ver, para el ADP de nuestro paciente en color naranja, podemos ver que comienza a agregar y luego de la primera ola cae, siendo este un proceso reversible, con un 59%. Era lo que esperamos que suceda a nuestro paciente que estaba tomando la medicación. Para el control normal en verde, le dio el ADP un 78% dentro de los parámetros normales. Para la epinefrina de nuestro paciente, le dio un 70%. También hay una leve disminución de la actividad por la medicación, que también va a interferir en la liberación de los gránulos, pero llegó a estar dentro de los parámetros normales. La epinefrina de nuestro control, con un 97%, también normal. Para el ácido araquidónico de nuestro paciente en naranja le dio un 1%.
era lo esperado por la medicación, y para nuestro control normal un 92% acá en verde. Para la ristocetina de nuestro paciente le dio un 35% que se ve alterado de nuevo por la medicación, ya que el prasugrel va a inhibir a uno de los receptores del ADP, haciendo que haya una disminución de la actividad. Y tanto la ristocetina como los demás agonistas producen la liberación de gránulos, por ende de ADP, entonces se va a ver disminuida la actividad. La ristocetina de nuestro control le dio un 94% dentro de los parámetros normales. Para el colágeno, que también se vio afectado por la medicación, le dio un 47% a nuestro paciente en color naranja y en color verde al control normal, un 89% que se encontraba normal, y decidimos volver a alargar la ristocetina en una concentración más baja, y también le dio alterada con un 31% a nuestro paciente y a nuestro control normal levemente aumentada con un 107%. Entonces, la conclusión de este caso: se observa una ausencia de agregación para el agonista ácido araquidónico, una agregación con primera ola normal y segunda ola reversible para el agonista ADP, agregación disminuida para el agonista colágeno, una agregación con primera ola normal y segunda ola ausente para el agonista ristocetina, y una agregación normal para el agonista adrenalina, que es la epinefrina. Bueno, como conclusiones del Ateneo, las pruebas de agregometría deben solicitarse a pacientes que presenten manifestaciones hemorrágicas, antecedentes familiares, trombocitopatías, o también para la administración correcta de antiagregantes plaquetarios. Entre sus ventajas que tiene nuestro equipo, se puede destacar la posibilidad de evaluar distintos agonistas en varias concentraciones, y esta herramienta es clave para el diagnóstico de patologías hemorrágicas o trombóticas hereditarias, y se realiza en laboratorios de hemostasia especializados con profesionales calificados. Esta es la bibliografía consultada y le agradezco.